Martes 21 de abril del 2020, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañará César Litardo, el presidente de la Asamblea Nacional, asambleísta de Alianza País por los Ríos. La Asamblea ante la disyuntiva de apoyar los proyectos urgentes. ¿Esos impuestos son el único camino de sobrevivencia para las familias más vulnerables? ¿O la otra opción de la Asamblea, rechazarlo y facilitar la muerte cruzada que está prevista en la Constitución y le permitiría al presidente Moreno gobernar sin la Asamblea, dictando decretos, leyes de urgencia económica? Lo vamos a revisar. También hoy estará con nosotros Henry Kronfle, asambleísta nacional del PSC, integrante de la Comisión del Régimen Económico y Tributario. El PSC ya anticipó que no apoyará más impuestos. Ahora, con su rechazo, facilitarían una muerte cruzada que deja limpia para las elecciones a la oposición y le permite al presidente gobernar sin asamblea. Lo conversaremos. La Asamblea sigue el trámite de los dos proyectos de ley que el Ejecutivo envió para enfrentar los efectos de la crisis generada por el coronavirus en Ecuador. De forma simultánea, las comisiones de régimen económico y la de desarrollo económico escucharon a las autoridades gubernamentales. En dos comisiones legislativas se discuten las leyes enviadas por el Ejecutivo para enfrentar los efectos de la crisis por el coronavirus. La Comisión de Desarrollo Económico analiza la ley humanitaria que, entre otros temas, obligará a los aportes de porcentajes de los sueldos a una parte de los empleados del país para alimentar una cuenta humanitaria. Los ministros de Economía y Finanzas Richard Martínez y de la Producción Iván Ontaneda expusieron sus criterios. Este último resumió el impacto de la crisis en el país. Tenemos un lucro cesante de ventas de más de 6.500 millones de dólares en los diferentes sectores productivos que ustedes pueden observar, siendo el más afectado el sector comercial. Y explicó que serían más de 500.000 las personas que perderían sus empleos a lo largo de este año y por ello es necesario crear mecanismos de asistencia. Pero para varios de los asambleístas es un contrasentido generar aportes de las empresas y de los ciudadanos que a corto y mediano plazo serán los afectados por la crisis. Porque no podemos seguir dando palos de ciegos, colegas legisladores y señor presidente. Esta es la quinta reforma en materia económica, la quinta en menos de 3 años. Y no se ha logrado solventar o solucionar los problemas del país. El proyecto enviado, lamentablemente, no tiene reformas estructurales de fondo en el país. En su respuesta, en cambio, Martínez aclaró que no se afectaría a la gran mayoría de los ecuatorianos y asimismo solo a un pequeño porcentaje de las 123.000 empresas registradas en el país. Al final de la tarde, Martínez también compareció ante la Comisión de Régimen Económico que tramita la ley para el reordenamiento de las finanzas públicas. El presidente de la República, Lenín Moreno, anoche en una cadena nacional se refirió a los recursos que el régimen está consiguiendo de organismos internacionales para solventar la emergencia por el coronavirus, pero además habló sobre el desplome del precio del petróleo que ayer cayó a menos de cero y volvió a pedir a los legisladores que aprueben los proyectos urgentes económicos. Hoy nos enfrentamos a otro reto descomunal. El derrumbe jamás visto del precio del petróleo debido a la baja de la demanda mundial. La caída del precio del barril nos va a hacer pasar, sin duda alguna, momentos muy difíciles como nación. Incluso podría complicar operaciones económicas futuras. Es claro que no vamos a vivir la misma realidad. Es claro que vamos a tener que vivir una nueva realidad. Los funcionarios públicos, por ejemplo, no podrán volver a ganar lo mismo que antes. Esa realidad es ahora simplemente así, de sencillo, insostenible. Es momento de enfocar todos los recursos en atender a las personas más desposeídas. He emprendido una campaña diplomática para que nuestros principales socios apoyen al Ecuador con más recursos. Y por ello, hoy más que nunca necesitamos que la Asamblea dé paso a la ley humanitaria. Insisto, señoras y señores asambleístas, necesitamos de urgencia que den paso a la ley humanitaria. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Aunque parezca mentira, un acuerdo de gobernabilidad podría originar
la disolución de la Asamblea Nacional que permitiría al presidente Lenín Moreno gobernar los próximos meses mediante decretos, ley de urgencia económica dictados por el jefe de Estado según ordena la Constitución. Sin embargo, ayer el ministro de Economía era optimista sobre la posibilidad de evitar una muerte cruzada. Escuchemos. Yo creo que hay un espacio importante para el diálogo en este momento. El día de hoy hemos sido convocados a las dos comisiones, la que tramita cada una de las leyes, y al menos en los diálogos que he tenido yo durante estos días veo que hay voluntad de llegar a un acuerdo porque el país lo necesita. Evidentemente no vamos a estar de acuerdo en algunas cosas. En algunas habrá posiciones extremas, en otras habrá posiciones de búsqueda de consensos, pero nosotros creemos que va a haber un tratamiento ordenado de la ley, va a haber, hay que hacer algunos ajustes. César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, bienvenido a Contacto Directo. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Stephanie, y quiero enviar un saludo afectuoso a todo el país por los difíciles momentos que estamos pasando todos. Buenos días también. ¿Es posible un consenso bajo esa sombra de una amenaza de que puedan disolverlos? Bueno, primero quiero decir que el Ecuador está pasando por la crisis económica y sanitaria más importante en las últimas décadas. Creo que en ese marco es entendible y es lo razonable dentro de la Asamblea que todos tenemos que trabajar por aportar a la misma. Nosotros hemos sido muy claros en diferentes espacios y realmente lo que tenemos que hacer es hacer nuestro trabajo. Nosotros no tenemos que sentir de ningún momento ninguna presión, de ningún momento ninguna amenaza, porque lo que hacemos cada institución es cumplir con su rol. El Ejecutivo ha cumplido con su rol, envió la ley económica urgente como le compete, y a la Asamblea lo que le compete es esto, hacer que las cosas se encaminen hacia los consensos necesarios. Lo que sí digo es que dentro de la Asamblea Nacional existen una predisposición de entendimiento de lo que pasa, de todos saber que hay una necesidad de hacer algo por aportar al país, pero que en ese marco hay que debatirlo, hay que encontrar los caminos. Llevamos, decir, 4 o 5 días en donde se han escuchado comparecencias, algunas ideas, y ya cuando vayamos nosotros a procesar los temas e identificar las coincidencias que tengamos, me parece que es el momento donde vamos analizando cómo vamos a solventar estas dos leyes. Pero, en definitiva, existe de todos los asambleístas una necesidad de hacer algo para aportar hacia lo que pasa en el país. Ahora, ese consenso de entendimiento al que usted se refiere es algo que se ha logrado en los últimos días, y pregunto porque más bien la posición desde las distintas bancadas, incluido el oficialismo, fue rechazar las formas y el cómo se estaba proponiendo también este proyecto urgente. Y recordemos que acá hay un antecedente. La Asamblea ya rechazó un proyecto de urgencia económica en octubre, claro, ahí porque quisieron meter en un solo proyecto medidas tributarias, monetarias, reformas estructurales, pero ahora les están planteando 2 proyectos. Entonces, ¿se prevé un rechazo al tributario o eso es lo que han anticipado? ¿Podrían rechazar ese y aprobar el otro, o qué es lo que han conversado? Digo, usted como presidente con las diferentes bancadas. Bueno, pero hay una diferencia muy clara, Stephanie, en lo que usted menciona, ¿no? Si bien es cierto, en diciembre, cuando hubo un archivo de una ley económica urgente, desde el primer día hubieron claras voces diciendo que la ley tenía que archivarse. Ahora, usted me permite decirle que no existe un solo legislador en el país que hable de un archivo. Todos hablan de las diferencias, todos hablan de que tal vez hay que modificar, de que hay que buscar opciones, de que hay que seguramente prevalecer que los que menos tienen no se afecten. Está la discusión muy grande entre los problemas de liquidez que hay en el país, de liquidez en las empresas. Yo a eso le agregaría ya una liquidez pública también, que hay que buscar soluciones, pero en ese marco no hay ninguna voz que hable del archivo como tal. Por eso insisto, hay que esperar que pasen los días, que vayamos teniendo un poco procesamiento en torno a ideas, criterios, más allá de que ya hay algunos públicos, pero en ese marco hay que definir si lo vamos a hacer a través de una aportación voluntaria, si lo vamos a hacer con un rango diferente de quienes más ganan, más aporten, si lo vamos a hacer buscando tal vez liquidez hacia el sector productivo, hacia el Estado. Es decir, el camino hay que definirlo, pero en definitiva
las voces generales son que hay que hacer algo porque todos están conscientes. Claro, el tema es que están también económica más importante del país. Contrarreloj, no solo porque es un proyecto urgente y les da un plazo, sino porque el país necesita respuestas y soluciones sobre el camino que vaya a escoger también la Asamblea. Pero dentro del oficialismo, pregunto también, en su calidad como presidente de la Asamblea, pero también pregunto, dentro del oficialismo ya han llegado también a acuerdos, porque llamó la atención que desde los mismos asambleístas oficialistas se mostraron en desacuerdo, por ejemplo, con la propuesta en cuanto a las contribuciones de los trabajadores o de las empresas. Lo que están viendo entonces es cómo manejar esos márgenes dentro de ellos mismos, pero apoyar el proyecto. Insisto, Estefanía, hay voces diferentes. Nosotros todavía hemos tenido también un marco de procesamiento interno y yo quiero dejar claro una situación, ¿no? El problema del país no se soluciona con esta ley como tal, ya lo he venido diciendo en varias ocasiones. Hay que ver la situación como un problema integral. Si ustedes han analizado, esta ley, en un poco su objetivo macro es una recaudación de 800 a 1.000 millones de dólares, que en la forma como está establecida va hacia poder ayudar y solventar los problemas de la crisis como tal. Pero el problema del país son 10.000 millones de dólares. Entonces hay que buscar soluciones integrales. Esta ley puede ser un aporte en el caso que lleguemos a los consensos, que yo creo que en el marco de las discusiones lo vamos a lograr. De ahí hay que ver los recursos que se plantean dentro de los créditos internacionales que van a venir hacia el país, buscar otras fuentes de financiamiento, otras fuentes de cómo reactivamos la economía internamente, pero en definitiva hay que ver el problema macro porque me parece que es lo fundamental. Si nos centramos solamente en esto como la solución al país, realmente estamos discutiendo en un camino equivocado. Según el artículo 148 de la Constitución, y por eso es que planteábamos la posibilidad de que el presidente pueda disolver la Asamblea Nacional por una grave crisis política o en el caso de una conmoción interna, si la Asamblea rechazaría nuevamente un proyecto tributario urgente por esta crisis sanitaria que está atravesando el país, le pregunto, en el fondo, ¿la oposición le podría estar dando un espaldarazo al presidente para que actúe sin las manos atadas y ya no haya excusas para la inacción? Nosotros creemos que hemos rechazado tajantemente esta posibilidad. Más allá de que, insisto, como le decía al inicio, estamos haciendo nuestro trabajo, yo solo quisiera preguntar en este momento qué hubiera pasado si es que no existiera asamblea en este momento en el país. Seguramente ya se hubiera hecho todas las acciones que el gobierno ha anunciado por vía decreto. Lo importante es que la asamblea en este momento está demostrando de que en el marco del debate y defensa de los intereses ciudadanos vamos a trabajar para hacerlo. Yo creo que es impresentable, improcedente pensar en una muerte cruzada en un momento como el de ahora, en donde vamos a necesitar generar elecciones después de 7 días, llamado elecciones, que se pueda tomar esta decisión. Esto tiene un costo elevadísimo de más de 120 millones en su procesamiento. Aparte de eso, la dificultad que tenemos ahora de movilización y de hacer eventos masivos. Sí, no tiene mucha lógica hacerlo. Lo que yo digo es que cada institución tiene que hacer su trabajo. Nosotros en ese marco vamos a hacer lo nuestro, y lo nuestro es estar un poco cerca de lo que en este momento pasa en el país. Lo que está pasando, insisto, es la crisis más grande que vive el país. Y al decir, presidente, que le resulta impensable, es decir, que no sería ni siquiera el mejor momento para que siquiera se pueda analizar la posición de una muerte cruzada, ¿le está respondiendo al presidente? Digo, porque el propio presidente les dijo que si no van a apoyar, pues por lo menos que no estorben, y luego la ministra de Gobierno les dijo que si le dicen no al ministro o al proyecto, no le están diciendo no al ministro, sino que le están diciendo no al país, y que por ende buscarán la forma de darle una salida al país. La frase que el presidente dijo, que, si insisto, sí es una frase que fue dirigida hacia la Asamblea, me parece que es totalmente fuera de lugar. Lo he mencionado en varios medios de comunicación. Nosotros somos los representantes ciudadanos, representantes de la ciudadanía, y si es así, pues realmente creo que la ciudadanía no estorba al país. Nosotros tenemos en ese marco una discusión que ejecutar, no por presiones. Me parece que es también un mecanismo que nosotros no vamos a aceptarlo como válido. Nosotros no trabajamos por presiones, vamos a trabajar con responsabilidad, poco entendiendo la situación del país. El país tiene problemas serios económicos, en donde la clase media, la clase baja ha sido muy golpeada. El país tiene serios problemas económicos en donde el sector empresarial también está golpeado por las diferentes situaciones que vive el país. Hay que encontrar entre todos el camino para solventar la crisis de manera integral. Esta es una responsabilidad integral entre todos, no solamente el legislativo. Así que en ese sentido, me parece que, como insisto, es un mecanismo que ahora no tiene ningún asidero y que más bien nosotros tenemos que trabajar en conjunto. El llamado a la unidad, no tenemos por qué hacer ni generar ningún tipo de
contraproducente en este momento. Hay que llamar a la unidad, a trabajar todos en el conjunto, porque el problema del país no lo saca solamente la legislatura, lo sacamos todos adelante desde cada uno de nuestros espacios. Y por eso es importante que cada instancia de poder funcione y cumpla sus facultades. Ahora, como representantes del pueblo, la gente hoy, ante este esfuerzo que el gobierno le está pidiendo, también se cuestiona por qué seguimos sacando del bolsillo de los que generan empleo, de los propios trabajadores, cuando el Estado es ineficiente en recuperar lo robado, que con eso bastante se podría hacer. Ya vemos las cifras en la refinería de Esmeralda, sabemos las cifras en la refinería del Pacífico, que tampoco sirvió esos 1.500 millones de dólares. Todo este paquete, estamos hablando de 500 o 1.000 millones de dólares, lo que se aspiraría. Es decir, la Asamblea en su rol fiscalizador en lo que resta del año, ¿estaría cruzada de brazos atendiendo esta emergencia o qué es lo que tienen previsto? Hay algunas acciones, también hemos visto que hay una posibilidad de que incluso algunos artículos de la ley de extinción de dominio puedan ser incluidos en la ley de la ley económica urgente para tratar de articular ya esta acción que usted menciona. También hay que trabajar, por ejemplo, en temas. Yo he presentado personalmente un proyecto de ley con el asambleísta Héctor Muñoz de lucha contra el contrabando, que también es importante. Hay que trabajar en algunas aristas. La Asamblea como tal ha presentado más de 21 iniciativas propias dentro de este marco humanitario. Pero por eso digo, hay que discutir y ver qué sí es tan realizable en el corto plazo, porque finalmente sí, faltan algunas acciones para cumplir lo que usted menciona, pero en definitiva eso no va a ser tan rápido, tiene un proceso, hay que requerir apoyo internacional, etcétera. Ahora la situación que vivimos es crítica, necesita resoluciones medibles, que sean ejecutables en este momento y que generen esos espacios de liquidez, esos espacios de incentivos para que el sector productivo del país se pueda mantener ahora lo que más se pueda y luego reactivar de manera inmediata. Hay que trabajar en temas laborales, hay que trabajar en temas ciudadanos. En ese sentido, creo que lo importante es en estos días aprovechar el debate al máximo, que las comisiones trabajen al máximo. De hecho, un poco los pedidos que se han solicitado. Sí, lo que pasa, presidente, es que nunca es el momento. Ahora será porque ya estamos en medio de esta emergencia y luego un año preelectoral también, luego era porque vino una comisión internacional y resulta que se quedó haciendo los reglamentos o las formas y no pudo hacer nada para realmente investigar. Es decir, ¿cuándo llegan a ser esos momentos? Si la justicia no funciona, son ustedes, los representantes del pueblo, los llamados a hacer el control político de quienes están sujetos al control del poder legislativo, claro, porque no puede seguir siendo solución que en el Ecuador le metan preso a 4 o a 5 personas o le remuevan del cargo a unos cuantos para silenciar el escándalo y no recuperan lo robado. Y si no están recuperando lo suficiente, entonces falta instrumento, falta ley, falta fiscalización o lo que les faltó fue voluntad. Yo creo que la legislación existe. De hecho, la legislación ha permitido, como usted manifiesta, que existan algunos casos en donde ya se han dictado sentencias, pero ahí está, esa es la prueba. Estos casos han tenido su proceso, no son casos que hay que resolver ante la justicia de manera rápida, hay tiempos en la misma legislación. Así que ya se han dado casos como tal que se han podido dar sentencias que todavía están en instancias de apelación posterior. Me parece que en ese sentido hay varios temas que analizar, es esto, los tiempos que se establecen, cómo se procesa, cómo existen los convenios con otros países para, en algunos casos, hacer articulación para desde ahí recuperar lo que se ha robado en el pasado. Pero en definitiva, insisto, son el cúmulo de acciones en conjuntos, en este caso y en todos los casos, los que nos tienen que llevar a las soluciones que el país necesita. El presidente de la Asamblea, César Litardo, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenos días a ustedes, un abrazo. Buenos días, 7 de la mañana con 18 minutos. Vamos a una pausa. Al regresar estará Henry Kronfle, asambleísta nacional del PSC e integrante de la Comisión del Régimen Económico. La sobrevivencia social y económica son acuerdo en la Asamblea con una posible muerte cruzada. Lo vamos a conversar al volver. No se vayan. El proyecto urgente humanitario podría ser rechazado por las bancadas legislativas. Algunas de ellas ya han anunciado que no están de acuerdo, que convierte en tributo obligatorio los aportes solidarios. El proyecto de reformas a las finanzas públicas, en cambio, no ha generado aún desacuerdos radicales. Henry Kronfle, asambleísta nacional del PSC, integrante de la Comisión del Régimen Económico y Tributario. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi. Muchas gracias por la invitación. Primero, nuestras condolencias para todos los familiares de las víctimas del COVID y nuestro respeto y admiración
a toda esa gente que está en la primera línea, especialmente doctores y enfermeras que hacen posible que los demás podamos estar en casa. Gracias a usted por acompañarnos. Aunque este proyecto humanitario no lo trata la comisión de la que usted es miembro, es, digamos, políticamente el más importante. Ustedes desde el PSC han dicho no más impuestos y el gobierno les está diciendo, oiga, no hay otra alternativa, es la única forma de evitar un estallido social y financiar esta ampliación del bono de la solidaridad, que es lo que se requiere para los que más necesitan. Yo creo que es al revés. El estallido social se va a dar cuando se dé la exacción que se pretende hacer a través de este proyecto, porque esto afecta más a la clase media, a las pymes y a las pequeñas y medianas empresas de las MIPYMES. Pero vamos a los conceptos, Steffi, primero. El gobierno habla de una muerte cruzada. Nosotros hablamos de una cruzada por la vida. El gobierno dice, si no ayude, no estorbe. Nosotros le decimos, si no da, no quite. El gobierno dice, el pueblo debe de rescatar al gobierno. Nosotros le decimos al gobierno, no, señor, usted está equivocado. Los representantes del pueblo somos nosotros. Es el gobierno quien debe rescatar al pueblo. Y además, no lo decimos, lo hemos comprobado a través de publicaciones en donde ponemos las soluciones, no solamente de la parte de liquidez, sino de la parte estructural. Unos sienten que la Asamblea Nacional es un estorbo para que pasen sus leyes. Nosotros le decimos, no somos el estorbo, somos el representante del pueblo. A ellos representamos, no los intereses del gobierno. Y si no hubiera Asamblea Nacional, ya hubiera pasado esto. La solución es de liquidez y estructural, Steffi querida y la gente que nos está escuchando. Y la liquidez se tiene que manejar en dos cosas fundamentales como objetivos finales de cualquier ley que se apruebe. Uno, para generarle dinero, no sacarle dinero, para darle dinero, medicinas y alimentos a 5 millones de ecuatorianos que están en el desempleo y en el subempleo. Y para poder salvar los empleos de los trabajadores formales, que son 9 de cada 10 en el país. Ahora, antes de hablar sobre esas medidas, ya decía usted sobre la respuesta ante los anuncios de una muerte cruzada, pero también podría ser una muerte cruzada acordada, digamos, asambleísta, porque eso le podría dejar un camino libre a la oposición de cara a las próximas elecciones, de no tener que asumir una responsabilidad de aprobar, de hecho, impuestos con los que ustedes no están de acuerdo, y del otro lado, darle vía libre al gobierno para que pueda gobernar por un tiempo sin asamblea. Jamás acordaríamos una cosa así, porque aquí nosotros tenemos que salvar al pueblo ecuatoriano y no salvar al gobierno per se por el mal manejo, porque nada va a cambiar. Son 30 reformas tributarias y se siguen necesitando plata porque no se corrige lo estructural. Mire, es tan grave la ley, y por eso le digo que hay que repensar mucho. Tiene cosas positivas, ya las voy a mencionar, pero es tan grave la ley esta de impuestos tributaria, que el concepto es, sequemos a la vaca, no le demos el pasto para que nadie ordene la leche. Desde ahí comienza el concepto. Pero vamos a ver qué pasa. Déjenme ponerle un ejemplo muy fácil para que la gente nos entienda. ¿Qué pasa con una peluquería, por ejemplo, que es una mediana o una microempresa? Factura, vamos a decir, $10.000 al mes, como ejemplo. Gasta $8.000 y le quedan $2.000 al mes. Con esta ley tendría que pagar por 9 meses $1.600. Es decir, el 80% de lo que gana, el 80% de lo que gana. Pero eso basado en la ganancia del ejercicio anterior. Este año la peluquería puede estar al 50%. Ahora, ayer el ministro lo que nos dijo, asambleísta, es que precisamente por esos casos es que quieren plantear la excepción, es decir, cómo están las ventas de ese año para que no sea solamente en relación del año pasado. Pregunto, ¿hay margen para que en realidad puedan conversar sobre si se cambian justamente esos espacios o los montos de aportación, o la posición del PSC simplemente va a ser no a cualquier tipo de contribución o impuesto? No, a ver. Impuestos hemos sido claros, porque la liquidez no se va a dar por levantar los impuestos. Eso genera iliquidez. Es al revés, Steffi querida. La liquidez se genera por la focalización de subsidios, por ejemplo, que el gobierno las anunció en octubre y dijo que le iba a cumplir en 7 días. Han pasado 7 meses y no hay absolutamente nada. La liquidez se da con nuevos créditos internacionales, que sí los hay y que todavía no se toman. La liquidez se da a través de concesiones y alianzas público-privadas, porque el Estado ahí, en vez de tener egresos, va a tener ingresos por esas concesiones, va a trasladar personal del sector público al sector privado y va a optimizar los servicios y van a bajar los costos. La liquidez se da no renovando esos contratos que están a punto de terminar, que no significan despidos, sin tocar el área de la salud, ni la educación,
ni la seguridad. Y ahí usted tendrá 10.750 contratos a $1.150 promedio, son 150 millones de dólares. Es decir, hay que hacer cambios que son estructurales y de liquidez urgente. Pero también ver cómo generar justamente esa liquidez inmediata a un corto plazo. Entre las alternativas que ustedes planteaban también está la venta de cartera petrolera y eléctrica. ¿Cómo hacerlo? Es que la venta, por ejemplo, de cartera eléctrica, usted determina la facturación el día de hoy, por ejemplo, de 3 hidroeléctricas que están, vamos a decir, en el mismo río, por decirlo de alguna manera, que se alimentan de la misma fuente, y esa usted la proyecta el futuro, emite un bono. Siempre la electricidad es lo que se denomina un commodity, es decir, siempre va a haber demanda para eso, no importa qué es lo que pase en el país, siempre se va a necesitar electricidad, y usted vende ese bono, puede colocar a lo mejor 2.000, 3.000 millones de dólares en ese bono a largo plazo. Obviamente va a utilizar todo menos el costo de operar durante ese tiempo. Entonces, es muy importante que se entiendan los mecanismos de liquidez, porque la liquidez no se da subiendo impuestos, ahí se da la iliquidez. La economía no crece subiendo impuestos. Si usted le quitan el dinero al pueblo ecuatoriano, imagínese, la tienda de abarrotes le va a pasar lo mismo que le dije a la peluquería, los médicos independientes, dentistas, ¿quién va al dentista hoy en día? Abogados, es decir, restaurantes, a todo el mundo lo van a afectar. Y es perverso en el sentido de que se está viendo el ejercicio anterior, cuando sabemos que hoy se va a recortar el movimiento económico quizás hasta en un 20%. Entonces a la gente la seca, la deja sin dinero en el bolsillo para poder comprar. Cuando el 70% de las empresas hoy por hoy están paralizadas. Ahora, ustedes también han planteado la eliminación del subsidio, pero mantener los que correspondan a transporte público, a agricultura, ganadería, pesca o incluso el gas en bombonas. El ministro de Energía ayer nos dijo y dio a entender que la focalización está por aplicarse ya, es decir, no en cuestión de meses, sino en cuestión de días. Pero pregunto, ¿en los precios actuales todavía eso no le generaría al Estado mayor liquidez inmediata? Hay que focalizarlos muy bien para evitar el contrabando, subsidiar el contrabando y subsidiar a los ricos, pero asimismo dinamizar al sector exportador, empresas que realmente los necesitan para competir con el mundo, a los transportistas, al agricultor, al ganadero, a la pesca, a la acuacultura y todo lo demás levantarlo. Es decir, hay formas de obtener liquidez inmediata a través de la focalización inteligente de subsidios, y se ha presentado esto en octubre. Dijeron 7 días, estamos 7 meses. Es que mire, la exacción no puede ser solamente al pueblo ecuatoriano como se quiere determinar, en vez de buscar es liquidez al pueblo ecuatoriano. También en la ley de finanzas públicas, esa ley que está en la comisión en donde yo me pertenezco, hay cosas que son sumamente preocupantes, porque se le ponen techos a las asignaciones presupuestarias no basadas en un parámetro de eficiencia de gasto e inversión, no, sino que se determinan techos. Cuidado, eso va a ser recorte de presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados, que por sí están secos, no tienen dinero. Hable usted con los prefectos y los alcaldes, no pueden hacer obras, están totalmente ilíquidos porque no se les pagan sus rentas, peor, no se les devuelve lo que les corresponde, que es el IVA, y para eso yo presenté un proyecto de ley para que no se tengan que entregar el IVA para devolverlo. Y entonces ahora se quiere calificar también los proyectos de estos gobiernos autónomos descentralizados a través del gobierno central. Es decir, vamos creando dentro de la misma estructura de gobierno más centralismo. Por eso es que la estructura hay que cambiarla, no va a haber plata que alcance si seguimos Ahora, para haciendo todo lo eso, mismo, incluso para un cambio de estructura sobre el tema de las rentas y los ingresos, para los GATS y las deudas, por cierto, que están en muchos de los casos pendientes, son medidas que toman tiempo, es decir, incluso medidas para la reactivación económica no son inmediatas, pero luego está la urgencia humanitaria, que es para esta fase, la que estamos viviendo ahora, la fase de sobrevivencia. Es decir, si siguen las muertes, si nos seguimos contagiando por miles, como está ocurriendo en el Guayas, ¿de qué reactivación vamos a hablar para atender la emergencia de salud y la crisis por hambre, que es lo que ya estamos viendo, por la falta de empleo? ¿Se necesitan medidas más radicales? A ver, se necesitan medidas de otro tipo, porque la liquidez no se obtiene sacándole el dinero al pueblo, seamos claros. El ejemplo de la peluquería que hoy venda la mitad, va a tener que endeudarse para pagar este impuesto. Lo mismo le pasa a las tiendas de abarrotes, como le dije, a los médicos, a los abogados, a los restaurantes. Entonces, la economía es esa pequeña transacción de compra-venta que necesita un medio, que es el dinero. Ese dinero es el que tenemos que tener urgente. ¿A través de qué? A través de nuevos créditos inmediatos. Nos dijeron que estaba inmediato el pague 300 millones para recibir 2.000. Todavía no se reciben. Se necesitan urgentes esos nuevos créditos en el mercado internacional.
Se necesita, como le digo, focalizar los subsidios para tener este ahorro urgente. Se necesita no renovar esos contratos en el sector público que no son despidos para tener esa liquidez urgente. Se necesita estructurar de la manera más rápida esa cartera petrolera. Bueno, ahorita está el petróleo como está, pero eso se va a recuperar, y la cartera eléctrica, ¿no? Hay que reestructurar la deuda externa. Ahora han vuelto a insistir en el tema de las, y usted insiste en el tema de las asociaciones público-privadas, que son importantes, pero recordemos el antecedente. Estas fueron aprobadas también por el expresidente Correa, aceptando incluso sugerencias suyas cuando ejercía el comité empresarial, pero en 5 años poco o nada ha funcionado. ¿Por qué? Porque no se hacen las cosas como se tienen que hacer. Pues por eso le digo, vamos a volver a sacarle plata al pueblo ecuatoriano. Yo no discuto el monto de los 1.200 millones que se necesita para la emergencia sanitaria, no lo discuto y social. La fórmula no la comparto para nada, en absoluto, y hemos dicho nosotros de manera pública y publicada cómo se tiene que hacer. Pero más allá de eso, si no se cambia la estructura del Estado, 30 reformas tributarias y seguimos sacándole más plata a la gente, o sea, seguimos quitándole el dinero a la economía, que es lo que requiere la economía para funcionar. Es que ese es el problema. Creen que esto... A ver, dentro de la ley humanitaria, ¿qué yo le diría que sí funciona? Para hablar de algo positivo, por ejemplo, la suspensión temporal de los contratos de arrendamiento. Eso funciona, que no pague para que la gente pueda tener liquidez. Por ejemplo, la prohibición de que se le cancele una póliza de salud por falta de pago, que se extienda la cobertura de la seguridad social en el servicio de salud por más de 60 días a los trabajadores que perdieron su empleo en esta etapa de abril ahora hasta junio. Por ejemplo, que se otorgue facilidades para el pago de la seguridad social. Pero entonces, asambleístas, si hay temas que sí rescatan y lo ven como positivo de este proyecto, pero hay otros en los que ya saben que no van a aceptar, entonces, ¿dónde podría haber margen para esos consensos? Y digo porque ya tienen la posición del gobierno. Ahora escuchábamos al presidente de la Asamblea diciendo que parecería que todos tendrían la voluntad de darle una solución ahora mismo desde la Asamblea, pero finalmente está la posibilidad de que terminen rechazando el proyecto. Y ya conocemos cuál es la posición también del ala correísta. Nosotros somos sumamente claros y lo hemos dicho. Nosotros en la Asamblea Nacional estamos para los intereses del pueblo ecuatoriano, no estamos para los intereses del gobierno. Y hemos buscado un balance entre lo que requiere el pueblo ecuatoriano y lo que puede hacer el gobierno, primero para cubrir esta emergencia sanitaria y social. Y segundo, para tener un plan estructural que no permita seguir haciendo lo mismo y pensar, como que si estuviéramos locos en este país, que haciendo lo mismo vamos a tener resultados diferentes. Entonces, hemos sido muy claros. Pero vamos a concluir, Steffi, con un pensamiento. Si la Asamblea Nacional, que protege y que se le ha vuelto un estorbo al gobierno, decide el gobierno una muerte cruzada, enhorabuena, pero basta de amenazas. Ya estamos cansados de la amenaza. ¿Quieren hacer eso? Háganlo. Pero ellos van a ser los absolutos responsables. El pueblo ecuatoriano va a llorar que no hubo un obstáculo para pasar de una ley que le va a quitar dinero al bolsillo y lo va a dejar más seco de lo que ya está. ¿Me entiende? Y por el otro lado serán ellos los responsables de lo que determinen hacer con el pueblo ecuatoriano, que usted va a ver que eso no va a generar ninguna fuente de progreso y bienestar para el pueblo, como está planteada la ley, si no va a tener problemas. Aquí hay 3 actores: el gobierno ecuatoriano, la Asamblea Nacional y, la más importante, el pueblo. Si no se canaliza algo para el pueblo, nosotros impulsaremos más rápido que tarde, porque eso es lo que necesita el país, una consulta popular de iniciativa ciudadana para que sea el pueblo el que determine qué es lo que se tiene que hacer. Pero más rápido que tarde significa ¿cuándo, asambleísta? Sino para el futuro del país. Ok, más rápido que tarde sería ¿cuándo? Porque algunas de las propuestas en las que ustedes insisten va de la mano de una consulta popular, pero en las circunstancias actuales o dentro incluso del panorama político y electoral en el que el Ecuador se encuentra, ¿sería para cuándo? Primero arreglemos la emergencia sanitaria con los recursos que hemos definido cómo obtenerlos. Lo más importante ahorita es que vengan esos créditos que se prometieron hace un tiempo atrás del extranjero y reestructurar la deuda y enfocar y reorientar, escúcheseme bien, el presupuesto general del Estado en la emergencia sanitaria. Pero usted no puede tener en el portal de compras públicas del país licitaciones que no tengan que ver con esto, por el amor de Dios, un poquito más de seriedad en ese sentido. Ya lo he explicado yo. Entonces, primero los recursos, liquidez, dinero, 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 para hacerle llegar a la gente subempleada y desempleada el dinero, las medicinas, escúcheseme bien, y el alimento, y a las empresas no quitarles más dinero para que se disminuya al mínimo a través de estos acuerdos en materia laboral
el desempleo, es decir, que se mantengan los empleos para las empresas, para que se mantenga la producción, se mantenga la venta, se mantenga la compra, se mantenga la inversión y no ahogar la economía del Ecuador. En materia laboral, esos acuerdos que ha planteado el Ministerio de Relaciones Laborales, que los empleadores se pongan de acuerdo con los trabajadores, me parece excelente. Eso sí, es un tema de solidaridad, no para rescatar a la empresa, que se debe de rescatar para dar empleo en el país, sino para que exista solidaridad. Y lo que está por verse es cómo el gobierno va... que no pueden llegar a ningún acuerdo. Lo que está por verse es cómo el gobierno va a incentivar que se den esos acuerdos. Estos son los puntos de vista de Henry Kronfle, asambleísta nacional del PSC y expresidente del Comité Empresarial, acompañándonos en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Un abrazo. Buenos días. Una pausa, volvemos con más. No se vaya. En otras noticias, siguen represados los resultados de miles de pruebas tomadas para detectar el coronavirus. El presidente de la República le pidió al ministro de Salud que lo resuelva hasta el miércoles. El pasado 12 de abril, el gobierno informó que entró en funcionamiento el equipo COVA 6800 para procesar 1.400 pruebas de coronavirus por día, pero aún no alcanza esa capacidad y miles de muestras tomadas están represadas. Este lunes las cifras dan cuenta de más de 32.000 muestras tomadas. De ese total, se tiene 19.860 resultados, lo que representa el 61.2%, pero están pendientes 12.593, es decir, 38.8% represadas. El viceministro de Salud espera que esta semana se cierre esa brecha. Es un desafío el tema de poder reducir el rezago que hemos tenido en el procesamiento de pruebas. Se reemplazó el equipo que procesaba las pruebas de PCR en el Instituto Nacional de Salud Pública. Hemos encontrado un laboratorio adicional en Santa Elena que nos está dando la mano. Los laboratorios particulares siguen haciendo pruebas, pero algunos como Synlab se enfrentan a la falta de reactivos y han bajado su capacidad a la mitad. Todo lo que estaba planificado para llegar al Ecuador o a otras partes del mundo, mucho se direccionó tanto a Estados Unidos como a Europa, que han testeado muchísimo, y eso hace que nosotros aquí en el Ecuador pues nos veamos en dificultades con principalmente es el reactivo de extracción el que está faltando, lo que ha hecho que bajemos de 800 a 400. Estamos intentando no suspender el servicio, pero obviamente dependemos de los vuelos internacionales para que lleguen los reactivos y también de la provisión de los proveedores. Entre tanto, el ministro de Salud anunció que ahora realizan pruebas y aplican encuestas a nivel cantonal. Este es un proceso de absoluta rigurosidad científica que nos permite conocer cuál es la situación en cada cantón. Este ejercicio nos permitirá tomar las decisiones adecuadas en base a parámetros reales. El presidente de la República le dispuso al ministro que hasta este miércoles se pongan al día en las pruebas represadas. El precio del barril del petróleo se desplomó este lunes, se cotizó por debajo de $0 y en otras palabras el oro negro sin valer nada. Es un hecho grave que afecta a la economía ecuatoriana que al momento no tiene un solo centavo de ingresos por la venta de crudo. La caída del precio internacional del barril de petróleo es noticia mundial. Lo más sorprendente es que el desplome que venía generándose diariamente se registró este lunes en cuestión de horas. El barril de crudo WTI inició este lunes con una cotización de $10. Horas después, bajó a $4. La tendencia se mantuvo y llegó a $0. La caída libre siguió y se cotizó a menos de $37. Un hecho inédito. Alberto Acosta Burneo, analista económico, explica que el desplome no solo responde a una drástica reducción en el consumo de combustibles a escala mundial por el aislamiento que genera la propagación del coronavirus. A un problema de almacenamiento en la zona de Estados Unidos, en donde la producción se ha ido acumulando y los productores tuvieron que pagar para que se lleven el crudo, cuando ya no había espacio para poder seguir almacenando el petróleo. Dice que los productores con petróleo acumulado no pudieron parar la producción y tuvieron que seguir con el bombeo de crudo.
Según Acosta Burneo, suspender la producción es más caro. Y una vez que se detiene la producción, volver a arrancarla implica inversiones importantes porque hay que volver a insertar presión en los pozos petroleros para que pueda salir nuevamente el crudo. Entonces no es una producción tan fácil como de cerrar una llave y volver a abrir. Tomando en cuenta que el precio del barril WTI de Estados Unidos es de referencia para el crudo ecuatoriano, ¿qué implicaciones tiene este desplome en la economía nacional? A partir de junio el mercado de futuros habla de un nivel de precios algo mayor a $20 por barril. Sin embargo, sigue siendo un nivel de precios demasiado bajo con el que acumulamos deudas con las compañías petroleras privadas y que para la producción de Petroecuador difícilmente se avanza a cubrir todos los costos, sobre todo las nuevas inversiones que se requieren hacer. El presupuesto general del Estado de este año no está recibiendo un solo centavo por ingresos petroleros. Es la primera vez en la historia que el crudo se cotiza por debajo de $0. Y la Contraloría efectúa acciones de control sobre varios procesos de contratación de entidades públicas en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Revisamos los principales puntos que analiza la institución. La Contraloría lleva a cabo 26 exámenes especiales al IES y sus hospitales, a municipios y prefecturas, unidades del Ministerio de Salud, al Ministerio de Economía y Finanzas, Petroecuador y al Servicio Nacional de Riesgos. Son auditorías sobre contratos hechos durante la emergencia sanitaria. La Contraloría examina en el Ministerio de Cultura la utilización de fondos de emergencia y el pago a artistas. Acerca del IES, la Contraloría ya remitió el 6 de abril un informe con responsabilidad penal por irregularidades encontradas en un proceso de adquisición de indumentaria de protección para el equipo médico y otros insumos. También se desarrollan indagaciones en otros temas. En el Ministerio de Finanzas, la Contraloría analiza el pago de bonos soberanos 2020, su debido registro y sus efectos en las finanzas públicas. También en esa entidad se inició el examen para determinar si el viceministro de Economía ha incumplido o no la disposición legal que prohíbe que funcionarios públicos tengan bienes o capitales en paraísos fiscales. Con estas auditorías, la entidad prevé resguardar el uso correcto de los recursos públicos. El presidente de la República, Lenín Moreno, anoche en cadena nacional se refirió a los recursos que el régimen está consiguiendo de organismos internacionales para solventar la emergencia por el coronavirus, pero además habló sobre el desplome del precio del petróleo y volvió a pedir a los legisladores que aprueben los proyectos económicos urgentes. Hoy nos enfrentamos a otro reto descomunal. El derrumbe jamás visto del precio del petróleo debido a la baja de la demanda mundial. La caída del precio del barril nos va a hacer pasar, sin duda alguna, momentos muy difíciles como nación. Incluso podría complicar operaciones económicas futuras. Es claro que no vamos a vivir la misma realidad. Es claro que vamos a tener que vivir una nueva realidad. Los funcionarios públicos, por ejemplo, no podrán volver a ganar lo mismo que antes. Esa realidad es ahora simplemente así, de sencillo, insostenible. Es momento de enfocar todos los recursos en atender a las personas más desposeídas. He emprendido una campaña diplomática para que nuestros principales socios apoyen al Ecuador con más recursos. Y por ello, hoy más que nunca necesitamos que la Asamblea dé paso a la ley humanitaria. Insisto, señoras y señores asambleístas, necesitamos de urgencia que den paso a la ley humanitaria. Con eso concluimos esta emisión de Contacto Directo. Como siempre, a ustedes, gracias por su sintonía. Ya viene Televistazo en la Comunidad.